Ahora, bueno, le damos la palabra a la licenciada María Eugenia Perales. Ella es abogada, pertenece al despacho de abogados RR Abogados, es subdirectora del Instituto Paulo Freire, tiene una certificación como mediador universitario impartida por la Fiscalía General del Estado y, bueno, su tema es Derecho del Niño en la corresponsabilidad parental. Licenciada Maru, la escuchamos. Sí, buenas tardes, licenciada Doñanovsky. Un placer participar en este evento, ¿verdad? Y si me podrías dar, por favor, ahí continuidad a las diapositivas. Claro que sí. Ahorita ya manejamos, ¿verdad? O ya vimos con el licenciado Juan José lo que es la patria potestad. Vamos a ver un poquito, a tocar un poquito más el tema. ¿Qué entendemos por patria potestad? Pues son todos esos derechos, ¿verdad? Y obligaciones que tenemos como nosotros, como padres, con lo que vienen siendo nuestros hijos, niñas, adolescentes, y sobre todo con lo que conlleva esa relación a sus bienes, a su estabilidad emocional, a su estabilidad física, a su estabilidad inclusive en el modo de vida. Sí, ¿qué comprende esa patria potestad? Pues es esa representación también legal, ¿verdad? Que en un momento determinado tenemos nosotros con nuestros hijos y sobre todo la plasmamos mucho a lo que viene siendo el ámbito moral, ¿verdad? Al cuidar ese entorno de nuestros menores hijos. ¿Sí? Es ese derecho de en un momento determinado incluso de corregir el actuar o el conducto de los menores. ¿Sí? Continuamos, por favor, Leti. Nos dice que es la guardia y custodia, como nos lo mencionó el licenciado, ¿verdad? Pues es esa parte donde los padres en el momento cuando nosotros tenemos esa convivencia o vivimos como un matrimonio socialmente estable, ¿sí? Ejercemos, es decir, nosotros vamos a guardar, a procurar que el menor tenga todo su ámbito, todo su entorno de manera sana, que su desenvolvimiento sea sano. Nosotros a su vez pues tendremos esa obligación de cubrir todas sus necesidades. Y la custodia es esa facultad que nos da incluso legalmente para poder actuar por ellos mismos. Entonces nos dice, ¿verdad? Los padres, ¿verdad? Nos vamos a encargar de esa crianza, cuidados, atenciones, alimentos e educación, incluso de nuestros menores hijos. La Suprema Corte, como lo mencionamos aquí en la plantilla, nos dice que se ha determinado que si los padres no se ponen de acuerdo sobre la guardia y custodia, será el juez quien decida sobre el tema. ¿Qué es lo que pasa? Si en algún momento hay una ruptura dentro de la familia y los padres deciden el vivir de manera separada, hacer vidas o caminos diferentes, pues queda entre ellos esa relación perpetua y una corresponsabilidad parental. Esa corresponsabilidad, ¿en qué consiste? En procurar, como lo he mencionado, ¿verdad?, el mejor desarrollo de los menores. Desafortunadamente, pues en México vemos una marcada distinción entre los privilegios que pudiera tener una madre o pudiera tener el padre. Percibimos o nos damos cuenta que a su vez el menor se da o tenemos como lógica encasillado, se divorcian los padres, pues darle la guardia y la custodia a lo que es la madre, ¿verdad? Actualmente empieza un poco a cambiar este sentido, pero nos damos cuenta que cotidianamente se le otorgaba a la mujer, porque suponíamos que era la apta para cuidar ese desarrollo de los menores. Pero la experiencia nos deja ver que en ocasiones la madre, pues es el padre, perdón, es el que pudiera ejercer aún con mayor calidad, sin menospreciar a las mujeres, el cuidado de los menores hijos. ¿Sí? Continuamos, por favor. La custodia. Como lo mencionó Eli, efectivamente, la custodia se encuentra regulada por una autoridad judicial y queda establecida, ¿verdad?, cuando se lleva a cabo esta tramitología que es el divorcio o una separación de personas que viven en un concubinato. ¿Y cuál es el objetivo, verdad, de que sea regulada esa custodia? Pues que sea compartida. Mas, sin embargo, mi percepción en lo particular, es decir,
pues en ocasiones es injusta, porque quien no se queda en su totalidad con el resguardo del menor, pierde mucha oportunidad de vida, de desarrollo, de convivencia, incluso se pudiera, mi percepción es, incluso se pudiera fragmentar un poco ese lazo que viene siendo la relación padre e hijo, madre e hijo, ¿verdad? Por el hecho de no vivir. Vemos también otros factores externos que pudiera ser, y lo hemos empezado pues a tratar de regular, ¿verdad? El decir, que el papá no le hable mal, el papá que no vive con él, a lo que viene siendo el hijo, ¿verdad? No envenenarlo en una palabra coloquial, ¿sí? ¿Cuál es el interés que debemos de cuidar, como lo mencionamos? Pues es ese interés superior del menor, y esto nos dice a nivel internacional. Nos dice también que la custodia en una jurisprudencia no la marca como la tenencia a control físico que tienen los padres con sus hijos no emancipados, es decir, que no son menores de edad, ¿sí? Es decir, aún porque no tienen o no pueden tener una decisión total de lo que viene siendo cómo me voy a desarrollar, qué puedo hacer, todo lo que conlleva el desarrollo del menor, esa parte la cubren los padres. Seguimos, por favor. Nuestro Código Civil Federal, lo manejé textualizado a nivel nacional, nos dice, en separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar cumpliendo sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guardia y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resuelve. En este último supuesto, con base en el interés superior del menor, este quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos, el otro estará obligado a colaborar en su alimentación, conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor conforme a la resolución judicial. Nosotros percibimos en lo que corresponde a lo que es el estado de Coahuila de Zaragoza, se ve la necesidad de regular en una ley en especial o en lo particular todo lo tendiente a lo que es la familia. Es decir, se sustrae de lo que viene siendo el Código Civil todo lo relacionado con la familia, el matrimonio, el divorcio y todo lo tendiente que conlleva con ello. ¿Cuál es el objetivo de que se maneje de esta manera? Efectivamente, regular de una manera más eficaz y asertiva la convivencia entre los padres y los menores hijos. ¿Sí? Nos dice, si bien es cierto, perdón, le damos un poquito para atrás, la que sigue, por favor. ¿Okay? Sí, esto lo vemos, ¿verdad? En una jurisprudencia dice, menores de edad en juicio sobre guardia y custodia es necesario establecer el régimen de convivencia con sus padres. Esto va muy tendiente a que en realidad, como lo mencionaba el licenciado José, es muy importante y trascendental el fijar las convivencias de una manera legal. Desafortunadamente, todavía aún en nuestro país, pues vemos muy cotidianamente que pueden ser objetadas, ¿sí? O pueden ser predeterminadas, ¿sí? Por alguno de los padres que es el que se queda en su totalidad con la guardia y custodia del menor, es decir, como lo mencionamos, con quien vive. Y es a capricho en muchas de las ocasiones. Reitero, nos damos cuenta y percibimos que el que sufre de estas situaciones es el sexo masculino, es el hombre. Desafortunadamente, cuando nosotros, las mujeres, pedimos una igualdad de género, pues hemos desvirtuado, y habrá quien de manera inapropiada ese empoderamiento que se ha dado lo han malinterpretado, ¿verdad? Y se maneja a conveniencia. No es general, pero lo vemos muy palpable, ¿sí? El hombre siempre queda en desventaja en este tipo de situaciones, que porque no es capaz, que porque no puede cuidar al niño, que porque trabaja. Pero si fuéramos un poco más equitativos, deberíamos de ver que la mujer también sale al trabajo, que la mujer también puede llegar a hacer una vida propia con otra pareja, y porque a ella no se le desvirtúa.
para quedarse con los menores. ¿Sí? Es Es algo que que yo muchas veces, Lick, en este Sí. sentido, considero que, por ejemplo, cuando hay alguna preferencia hacia, vaya, otorgar la guardia y custodia a la madre, se basan en la perspectiva de género, ¿verdad? Sin embargo, no sabemos realmente si están, bueno, el protocolo que existe para juzgar con perspectiva de género, pues dice que hay que ver muy minuciosamente cada caso en particular, para ver las poblaciones que tienen ciertas ventajas ante ciertos temas, ¿no? En caso del derecho familiar, pues los hombres tienen una clara desventaja porque pues el derecho familiar es mayormente emocional. Entonces, cuando un hombre pide la custodia o la guardia y custodia preponderante, pues se toma automáticamente como un acto de molestia en contra de la mujer, de acuerdo a los estereotipos y a los constructos que como sociedad hemos hecho sobre la masculinidad, pues los hombres técnicamente están incapacitados para hacerse cargo de los hijos. Pero fíjate que compartirlo contigo en eso, desafortunadamente así es. No entiendo por qué razón al hombre se le desvirtúa, ¿sí? Cuando en realidad están siendo violentados. En el despacho nosotros tenemos expedientes donde incluso la madre, aún y que es una guardia y custodia compartida, es decir, ambos deben de velar y ponerse de acuerdo sobre cómo es el desarrollo del menor, cómo se debe de manejar, cuáles son los porcentajes de pensión alimenticia, si puedo o no sacarlo del lugar de residencia, si me lo llevo a vivir incluso fuera del lugar donde él radica. Sí, vemos una gran desventaja. Y nos vamos a la materia penal, donde un juez en materia penal te dice, aún y que está regulado en el Código Penal, ejemplo de Coahuila, dice, quien sustraiga del lugar de residencia al menor será sancionado y se da un delito que es sustracción de menor. No lo quieren llevar a cabo, aún y que compruebes que el menor no está viviendo o radicando en su lugar, en el establecido, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta, como tú dices, es una total desventaja para el sexo masculino. ¿Por qué te tienes que esperar a que un juez de lo familiar te otorgue la patria potestad cuando, si bien es cierto, la guardia y custodia es compartida y se estableció desde origen de una situación familiar el que tienes que avisar a la parte que no tiene al menor en su totalidad o la custodia preponderante si el menor se sustrae de la ciudad o no? Y muchas veces se da custodia aparentemente compartida porque pues puede ser que el menor tenga convivencia con el padre no custodio, por llamarlo de alguna forma, sin embargo sigue habiendo limitaciones en cuanto al acceso a la escuela, por ejemplo, o a informes médicos. Y informes médicos a sobrepaseos es condicionante en muchas de las ocasiones la convivencia. Yo diría casi en su totalidad es condicionante porque pasa este tipo de situaciones, como lo menciona Nick. Yo no puedo, yo si no tengo el padre y reitero, es el hombre. Si yo no tengo al niño físicamente, la custodia preponderante, yo no puedo ir al colegio para preguntar qué calificaciones tiene mi niño. Sí, porque inmediatamente es que usted no tiene el menor, sí lo tengo, y doy mis obligaciones, porque doy mis pensiones. Entonces, ¿por qué un aspecto sí se tiene que llevar cabalmente y el otro no? ¿Por qué las obligaciones sí deben de ser cabalmente llevadas a cabo y por qué los derechos no? La verdad, yo considero es una gran desventaja y estamos muy atrasados en este tema. ¿Sí? Considerando el empoderamiento que se le ha dado a la mujer. Y cuando en ocasiones, incluso los menores, si nos vamos al ámbito psicológico, al entorno social de los menores, pueden incluso hasta estar siendo violentados por la propia madre, porque ese hecho es hostigante que el menor, ¿sí? Esté siendo, que dice, perdón, dice, cada día este tema deje de ser cuestión de género. Ojalá y este tema dejaría de ser cuestión de género cuando en realidad las leyes sean imparciales, cuando en realidad se apliquen con objetividad.
Claro, porque hay violencias que no están visibilizadas, ¿verdad? Así Ah, es. la violencia que ejercen las madres sobre los hijos, pues es una violencia que está aceptada, está naturalizada, porque pues supuestamente las mujeres son las encargadas de la educación. Entonces, cualquier tipo de violencia que se dé en pro de la educación, pues está justificado Así es. Así es. socialmente, ¿verdad? O sea, no Ajá. lo estoy Y, afirmando. y qué tristeza, ¿verdad? O sea, qué tristeza que esto tenga que ser así. Qué tristeza que estemos en la actualidad todavía con esos usos y costumbres. Le seguimos, por favor, con la diapositiva. Nos dice, el principio universal, ¿sí? En el Fondo de las Naciones Unidas. A ver, perdón, voy a leer lo que dice Karina. El porcentaje de mujeres que viven este tema ¿incrementa qué, Karina? Se incrementa. Perdón, continúo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que el interés superior del niño consiste en tomar siempre en consideración todo aquello que beneficia al menor. Y así debería de ser, ¿verdad? Más sin embargo, nos damos cuenta que llega un momento, ¿verdad?, donde el criterio y la norma que protege al menor no es la apropiada o la ad hoc para poderlos en un momento dado que tengan un desarrollo viable, benéfico, limpio, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Llega un momento donde ellos pueden decidir y pueden aportar, ¿verdad?, su opinión en virtud de diferentes estudios, de diferentes dictámenes psicológicos y demás. Ahí pido el apoyo de la Lisa Yonosky para poder cambiar lo que es esta percepción, ¿verdad? Esta percepción de la guardia y custodia, que como lo comento, en ocasiones no hay una corresponsabilidad parental, porque alguna de las partes manipula a los menores en contra de los otros y los afecta, en realidad les afecta psicológicamente. ¿Puedes continuar, Lee? Sí, así es. Bueno, solo para mencionar, cuando hay una manipulación por parte de los papás, bueno, se llama síndrome de alienación parental y pues hay varios indicadores que podemos ver en los menores para darnos cuenta si están alienados o no, que generalmente pues es por el interés de los adultos, ¿verdad? Y esto genera fracturas con el padre o madre no custodio. Así es, y desafortunadamente también percibimos que dentro de nuestras autoridades todavía eso uno es muy considerado, ¿verdad? No se toma tanto en consideración, todavía no es tan perceptible. Y empezamos a ver, ¿verdad? Como lo mencionó Lick, los diferentes aspectos para poder tener la guardia y custodia de los menores. Lo continuamos, Lick, porque ese tema lo tocó el licenciado. Y vamos a compartir qué comprendemos o qué nos queda como conclusión, qué es la custodia compartida. Pues como lo mencionamos, esto deviene o nace de lo que puede ser un divorcio o una separación, donde ambos aún tienen un derecho, tienen obligaciones, se deberían de ejercer de manera igualitaria, es decir, en circunstancias, condiciones y sobre todo procurar el beneficio de los menores, es decir, su protección, asistencia, salud, todo es un conjunto integral para su desarrollo. ¿Sí? Como lo mencionamos, esto lo debemos de hacer, es lo más viable frente a una autoridad, frente a un juez, para que si en algún momento hay la necesidad de que sea variable o que se modifique lo establecido, lo podamos hacer mediante el procedimiento correspondiente. Continuamos. Vemos que la guardia y custodia también ha sufrido, sobre todo, ¿verdad?, en el paso de los tiempos, una evolución. Es decir, menciona aquí el Código de Barcelona, empezaron en el año 2005, la Ley de Aragón, les sugiero que empiecen a investigarlas para que vean la trascendencia de lo que es la guardia y custodia compartida. Y en nuestro Código Civil para el Distrito Federal, propiamente en el país de México, se empezó a hacer actualizaciones y reformas en el año 2004. ¿Continuamos? ¿Sí? Entonces, nos queda claro, no tenemos dudas, ¿verdad? Es
esa custodia legal y física que tenemos de los menores hijos, ¿verdad? Lo reafirmamos con esta plantilla cuando decimos que se comparten derechos y obligaciones y todo va tendiente y relacionado a lo que es su manutención, el apoyo que se deben de dar ambas partes. Continuamos, Lick. Mencionaba esto, me adelanté un poco, ¿verdad? Cuando los menores, su cambio de domicilio no puede ser determinado unilateralmente por el progenitor titular de la guardia y custodia, si ambos padres conservan el ejercicio de la patria potestad. Era lo que mencionaba. Comúnmente, y pudiera decirlo que casi en su totalidad, los padres no perdemos lo que es nuestra patria potestad, mas sin embargo, ¿verdad? Se determina una guardia y custodia en un momento provisional, al final de algún procedimiento pudiera ser definitiva, pero quien se queda con esa guardia y custodia, ¿sí? Definitiva, tiende mucho a hacer esta irregularidad, ¿verdad? A cambiar el domicilio del menor, lo que fragmenta, ¿sí? En su totalidad la relación entre los padres, porque no se puede vivir o no se puede convivir de manera adecuada, continua, con el menor, ¿sí? Y es cuando empezamos con este dilema, como lo mencioné, que nos podemos ir incluso a una instancia penal, la cual no resuelve, sino te dice, tienes que resolver en una instancia familiar para poder corregir estas situaciones. Continuamos. Es el final, es que es la jurisprudencia como tal, si pudiéramos... Esta es la jurisprudencia para que la pudieran ustedes visualizar. Sí, terminamos las diapositivas. Ay, es que no puedo. Sí, ya sería la última diapositiva. Aquí, bueno, nos comentan que el tema es dar entera importancia que merece la custodia compartida. En mi percepción y, bueno, en mi experiencia de los casos que hemos atendido, realmente una custodia compartida se puede dar cuando ambos padres están conscientes y se prioriza al menor, ¿verdad? Así es, Lick, si pudiéramos salir de las diapositivas para vernos todos en pantalla. Y efectivamente, no es un tema solamente de hombres. Le doy la razón a Karina. Puede no ser solamente un tema de hombres, mas sin embargo, son los que en su mayoría se pueden ver violentados en este aspecto de la guardia y custodia compartida, porque se les ha hecho ese estereotipo por la costumbre, por la tradición, por la cultura, por si en México está esa cultura muy arraigada de que estamos evolucionando paulatinamente y la verdad considero que muy despacio es, la mujer es para cuidar los hijos y el hombre es para salir a trabajar. Cuando vemos varones, ¿verdad? Que son excelentes padres y madres, que en ocasiones pudieran tener mejor a sus hijos en una estabilidad totalmente emocional, social, Era lo que psicológica. comentaba ahorita, o sea, realmente no sabemos si cuando en pro de aplicar esta perspectiva de género y darle preferencia a las mujeres, no sabemos si realmente estén aplicando la perspectiva de género, que la perspectiva de infancia debería de estar por encima de la perspectiva de género, y no sabemos si vaya, el pensamiento o el filtro de los jueces sea realmente a través de una perspectiva, o sea, hasta cierto punto un machismo interiorizado, ¿no? Porque pues la mujer se tiene que hacer cargo de los hijos. Así es, concateno con ese tema. No sé si alguno de nuestros participantes tenga alguna duda, algún comentario. Que lo quiera hacer llegar por el chat. Roberta nos dice, entiendo yo, deberíamos de procurar la perspectiva de la infancia, y es correcto. En este tipo de situaciones es lo que se debería de priorizar. Desafortunadamente, pues no se da como tal en su totalidad. Y es que muchas veces está supeditado, ¿verdad? El hecho de que si no da alimentos, entonces limitan la convivencia.
Así es. Lo hemos dicho en varias ocasiones en el despacho. Realmente el niño no pregunta si mi papá depositó o no para ver si lo puedo extrañar, y tampoco dice, bueno, mi papá no tiene trabajo, no ha depositado, pues no voy a tener hambre. Exacto, así es. Desafortunadamente considero que es lo último que se visualiza, tanto por los padres como con las autoridades en un momento determinado. Y los menores pues necesitan a ambos padres, no necesariamente que estén juntos propiamente, ¿verdad? Pero pues sí la imagen, la presencia y el cuidado de ambos. Así es, así es. Muy bien, creo que no hay más preguntas, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, a los ponentes por su participación. No me presenté, soy Yolotzin Bocanegra, soy directora de los Centros de Gestión de Justicia para Hombres, y bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. La licenciada Maru Perales es la directora estatal de Nuevo León, y agradecemos también la participación del licenciado Siller. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias.